Y sobre este informe sexenal nos va a hablar y me acompaña aquí en el foro María Elena Morera, directora de Causa en Común. ¿Cómo estás, María Elena? Buen día. Qué gusto verte. Creo que no te veía desde antes de la elección, me parece, ¿no? La de México. Sí, la de México. Creo, ¿no? Así es, nos vimos antes de la elección, ya Sí. no nos habíamos visto, ojalá nos veamos más seguido Siempre ahora. decimos lo mismo, siempre decimos lo mismo. No, pero no terminamos viéndonos. Oye, bueno, pues ustedes acaban de presentar Causa en Común este informe sexenal en materia de seguridad. Y un poco hablaba ya de estos resultados. Son terribles, ¿no? Tú llevas muchos años en esto, María Elena. Sí, fíjate que llevo desde el 2002 en temas de seguridad y justicia, los cuales nunca me había metido antes que eso, ¿no? Mi mundo era otro, ¿no? Soy dentista, pintora y de repente me vi inmersa en este tema. Por padecer la inseguridad. Por padecer precisamente la inseguridad y nunca habíamos estado tan mal, no solamente por las cifras de incidencia delictiva que son terribles, porque cuando las ves en números y dices casi 200,000, no te puedes imaginar la magnitud, sí. Pero 200,000 implican municipios enteros desaparecidos. Sí, ¿no? sí. Y nunca habíamos estado tan mal y nunca con un presidente tan mentiroso que hizo promesas que nunca quiso ni pudo cumplir. No quiso porque llegó con la promesa de que sería un país más justo, más seguro, y lo que nos entregó al final del día fue un espejismo. O sea, mucho más violento, con instituciones destruidas, y lo más importante, con miles y miles de familias destruidas, porque son los casi 200,000 muertos, más de 370,000 personas desplazadas por la violencia de sus lugares de origen que se han tenido que ir, más de 50,000 desaparecidos. Enteros fantasma, ¿no? Municipios enteros fantasma. Además, por un lado, nos deja en lugares con una gran violencia, como lo estamos viendo en Guerrero y en Culiacán, pero nos deja también otros lugares donde no hay violencia precisamente porque el crimen ya se apoderó de todas las instituciones municipales, ¿no? Y tienen Son la autoridad. Es la autoridad, ¿no? Entonces, pues nos vendió un cambio histórico que resultó en el desmantelamiento de las instituciones y en hacer mucho más pobres las instituciones de policías locales y fiscalías. No se les invirtió un peso, no estuvieron pendientes de ellas. Antes había recursos destinados, claro, ¿no? A la seguridad. Y dejaron el Fortasec, lo abandonaron, les dejaron de dar recursos a los municipios. Y además los pocos recursos que había, pues realmente ni siquiera, unos no los repartieron y otros ni siquiera controlaron y auditaron en qué se gastaron ese dinero. Como tú ya bien decías antes. Que en efecto fueran invertidos para eso. Exactamente, ¿no? Para seguridad y no para campañas, por ejemplo. Como tú ya bien decías, el Consejo de Seguridad, que se reunía por ley cada 6 meses, se dejó de reunir. Cuando se reunió Andrés Manuel nunca estuvo presente en el Consejo. ¿Cómo eran las administraciones pasadas? En las administraciones pasadas era el presidente junto con los gobernadores y además había representantes de los municipales y su gabinete de seguridad. Antes del Consejo se llegaban a acuerdos que no todos eran importantes, pero muchos sí sustanciales, de qué es lo que se iba a hacer. Y sin embargo, este sexenio no hubo ningún acuerdo sustancial, como tú lo mencionabas. Además de que no se reunían, no había acuerdos sustanciales. Además, el único acuerdo importante que hicieron fue a principios del sexenio, donde se dijo que se iba a implementar un programa de desarrollo policial y justicia cívica en los municipios. El programa es bueno, de hecho muchas organizaciones participamos en hacerlo. ¿En qué consiste? El programa consistía en un replanteamiento en la policía municipal, donde por un lado se profesionalizara la policía, se le pusieran controles, de lo que mucho hemos hablado aquí, ¿no? Sí. Se profesionalizara, se le pusieran controles, tuviera salario digno y tuvieran prestaciones.
y por el otro lado implementar un programa de justicia cívica que es muy importante porque hay muchísimos delitos que se pudieron haber evitado si cuando, por ejemplo, una pandilla de chavos se dedica a tomar en la calle y a hacer destrozos, en lugar de ponerlos en la barandilla, los llevas ante un juez cívico y hace un trabajo social. Eso se ha visto en muchos países del mundo que da muy buenos resultados. Exacto. Por ejemplo, Bernardo María León, que fue secretario de Seguridad Pública durante un trienio en Michoacán, en la capital de Michoacán, Morelia. Lo que hizo fue hacer un estudio de qué había pasado con varios muchachos que habían estado en la barandilla varias veces por faltas menores o por delitos menores y que nunca se hizo nada con ellos y al paso del tiempo terminaron muertos. Uf. Entonces, o sea, es un estudio documentado. Entonces, Era fue un buen el programa. único acuerdo que fue importante, al cual no le metieron un peso y lo olvidaron al día siguiente. No se implementó. No se implementó, más que en algunos municipios que se implementó con recursos de USAID, precisamente. ¿No? De estas organizaciones internacionales que tanto criticaba el presidente y que son las únicas que han medio ayudado a las instituciones de seguridad y a las organizaciones a llevar a cabo programas. Entonces, en todos los sentidos tenemos un país muy violento. Simplemente a los policías los han maltratado de una forma bestial, no solamente destrozaron la policía federal y con esto a miles de familias, sino que han matado al menos a 2.456 policías durante el sexenio de López Obrador. Sí. ¿No? O sea, me parece terrible. Ha habido más de 400 movilizaciones entre manifestaciones, paros o amago de paro, por las condiciones tan indignas en las que están, ¿no? Entonces, y hay municipios donde hay poquísimos policías. Donde hay poquísimos policías. Ni patrullas, pues. ¿No? Ni recursos. Ni recursos. ¿No? Entonces sí creo que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una gran oportunidad que, como tú decías antes, pues no podemos quedarnos así. Tiene una gran oportunidad de mejorar las cosas, ojalá lo haga. Ahora, ¿qué te parece a ti su estrategia, la estrategia de seguridad que ha planteado esta administración? Mira, yo creo que es importante lo que ha dicho García Harfuch, que se va a enfocar en inteligencia, y en investigación y en coordinación. Que también se dejó de hacer. Exactamente, que los 3 puntos son fundamentales si queremos tener si queremos tener a los criminales efectivamente en la cárcel, pues necesitas inteligencia e investigación. Creo que a la estrategia le falta todavía que nos digan qué van a hacer en el tema de migrantes, qué van a hacer en el tema de desaparecidos, porque ya mencionó en una conferencia Claudia que iba a fortalecer la comisión de búsqueda, pero se necesita mucho más que eso. Mira, hay más de 50,000 restos humanos que ya están en los forenses y no saben de quiénes. No han sido identificados. Y hay familias que siguen buscando a sus muertos para poderlos enterrar y ahí están. O sea, sí me parece atroz. Entonces, ojalá se fortalezca esa parte. Me parece que también tiene que haber un fortalecimiento indiscutible a las fiscalías del país, ¿no? Si no tenemos buenas fiscalías... Es que con la reforma judicial existente, no se resuelve el problema de justicia en nuestro país. O sea, al lo contrario, que nos han dicho es que va a haber una reforma en materia de ministerios públicos, fiscalías, etcétera. Que es allí también donde está el problema. Donde está el embudo, ¿no? En las fiscalías está el embudo. Y sin embargo es un tema al que pues ningún presidente le ha entrado de fondo. Ojalá en esta ocasión sí sea así. Y mira, lo vamos a ver en unos pocos días, cuando nos digan cuál es el presupuesto. ¿Que se le va a destinar? Que se le va a destinar. No, porque nos pueden decir que todo va a estar mejor, pero si no le destinas el presupuesto no va a estar mejor. Sin recursos no se puede. Pero claro. Además me parece que es la principal exigencia de los mexicanos, ¿no? Claro, o sea, además es el principal sentido de tener un gobierno, si no, ¿para qué te sirve?
¿no? Si no te va a resolver los problemas, ¿para qué te sirve el gobierno? ¿Y para qué estamos pagando impuestos? Y ahora y este problema. Y este problemón. Y ahora con el problema que se viene en el sistema judicial, con la elección de jueces, que pues es mentiroso como todas las mentiras que nos dijo Andrés Manuel. La gente no va a elegir a los jueces. Los jueces los va a elegir Morena. Y la lista la va a elegir Morena, sí, y de los esa que lista, van a estar ahí pues sí, van a podrás ser elegidos decir por Morena. a quién quieres. Va a ser un desastre la elección, porque no me digas que vas a pensar en 400 nombres, ¿no? Y te vas a concentrar en quién realmente vale la pena, cuando además muchos serán completamente desconocidos, claro. ¿no? Y el riesgo de que lleguen jueces que sean a modo del crimen organizado es mucho mayor. Y además, realmente a los jueces tú los necesitas cuando tienes un problema de divorcio, ¿no? Cuando tienes un problema de propiedad que alguien te la quiere civil, quitar, digamos, ¿no? Un problema civil. Hay muchísimos juicios en ese sentido y la gente va a estar completamente desprotegida. Y entonces si sumas que como yo decía ayer, esperemos que le salga bien. Yo también creo eso. Ojalá que le salga muy bien. Se antoja muy complejo, pero exacto, ojalá que le salga bien. Yo también creo eso, que todos debemos de desear que a la presidenta le vaya bien, en el sentido de que le vaya bien a los mexicanos. Y hacer lo propio nosotros como ciudadanos. ¿no? Y como ciudadanos tampoco no hacemos lo propio. Porque, exacto. ¿no? Ni exigimos ni cumplimos con la ley, ¿no? Realmente sí hay una cultura en México de no cumplir con la ley, ¿no? Y es como muy arraigado, ¿no? Tú vas y te estacionas en doble fila y porque tengo prisa, ¿no? ¿Y qué te importa que las demás personas no puedan pasar, ¿no? Hay una cultura, de falta de civilidad. De falta de civilidad, ¿no? Yo digo, desde los niños en la escuela, si no se permitiera en la escuela que los niños copiaran, pues posiblemente tendríamos un mejor país. Copiaran también los adolescentes, sí. Las dos. Sí. Bueno, también tenemos un sistema de educación, y no solo en México, ¿no? Pero bastante arcaico ya, ¿no? A los niños deberían de enseñarles a pensar, a resolver, ¿no? Claro, claro. No a memorizar, y no se enseña, ¿no? Sí, creo que tiene grandes retos Claudia Sheinbaum, ¿no? En seguridad, en educación, en salud, bueno, en economía, porque dejó a Andrés Manuel las arcas bastante vacías. ¿Cómo va a ser para resolver todo lo que dice que va a resolver y dónde va a poner realmente el dinero? Y hay nuevos programas sociales. Y hay nuevos programas sociales, ¿no? Entonces, ¿dónde va a quedar todo? ¿Dónde va a quedar eso? Y si realmente lo van a invertir donde deben de invertirlo. Porque en el sexenio pasado, por ejemplo, invirtieron 70,000 millones en el último año, le dieron a la Guardia Nacional y con ningún resultado, ¿no? Y no se trata de que sean buenos o malos. Ya Andrés Manuel, el último día de su mandato, ya los dejó constitucionalmente adentro de la Sedena. Ok. Bueno, ¿no los van a preparar como policías? En 2002, la Guardia Nacional detuvo y presentó ante el Ministerio Público a 2,862 personas, con 118,000 elementos. La Policía Municipal de Celaya, con 600 elementos, presentó a más de 3,000 personas. O sea, con esos resultados no podemos vivir, ¿no? Dejaron a la Guardia Nacional exclusivamente a detener migrantes para hacer. Y no dieron resultados. Pues no, y detenían, lo único que hacían en eso sí eran muy efectivos, en detener migrantes, porque estaban haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Pero en México necesitamos que la Guardia se dedique a seguridad porque tiene esas facultades. Ya se le dieron. Ya se le dieron, ¿no? Está en la Constitución. Así está es, en la Constitución. desde el 2019 Ahora, está. Ya que mencionas este tema de la migración, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se va a endurecer su política de migración, ¿no? Sí, ya amenazó que así será, ¿no? Sí. Y como es de misógino, ni siquiera nombró a la presidenta por su nombre, ¿no? Dijo ella, que es una mujer que dicen que es amable, ¿no? Me pareció terrible. Pero ya la amenazó, ya dijo que iba a subir los aranceles del 25%, si no deteníamos la migración y el tráfico de drogas. Ahora, considerando que
por un lado Trump pues le estaba hablando a los suyos, ¿no? Pero por otro lado Trump pues lo que decía lo hacía, ¿eh? Así es, y no podemos, mira, esas personas que dicen es que no va a ser para tanto, no va a pasar así, pues es absurdo. También eso decían de que las reformas de López Obrador no iban a pasar y que la reforma judicial no iba a ser tan grave. Pues no, lo que nos dijeron pasa, ¿no? Entonces también tenemos que saber que lo que está diciendo Trump sí es muy posible que pase y entonces tendrán que reunirse, y yo creo que lo antes posible, con el equipo de Donald Trump y llegar a acuerdos que puedan ser viables para ambos países, Sí, porque la migración, mientras en los países donde se ha generado tanta violencia las personas no puedan tener una vida digna, van a seguir migrando. O sea, eso es obvio, ¿no? Y es un derecho legítimo. Y es un derecho legítimo. Y es un derecho humano, pues. Exactamente. ¿No? Y mientras en Estados Unidos su deseo por las drogas de muchos americanos sea insaciable, pues las drogas les van a seguir llegando. Entonces sí creo que debe de haber una estrategia internacional para el Tratado de la Migración y para el Tratado del Crimen Organizado. ¿Te acuerdas que antes decían México pone los muertos, ¿no? Ahora Estados Unidos está poniendo a sus muertos también, víctimas del fentanilo, ¿no? Sí, nosotros ponemos a los muertos y ponemos las instituciones en un colapso terrible por la gran corrupción que hay, porque no te puedes imaginar el crimen organizado que tenemos sin la colusión con autoridades. Pero es cierto, ahora Estados Unidos está poniendo los muertos, entonces sí se debe de buscar otro tipo de arreglos, porque los criminales siempre van a ser criminales y siempre que tengan oportunidad y que tengan los recursos, porque es otra de las áreas que había dicho García Harfuch antes de que iniciara el sexenio, que iba a ser un área muy importante, el seguir el dinero de los criminales. Sin embargo, pues no vimos que le dieran la unidad de inteligencia financiera a él, ¿no? Sigue en manos de este señor que no creo que sepa mucho de inteligencia financiera de criminalidad, ¿no? Entonces sí creo que pues ahí también hay un veto de oportunidad. Sí, porque hay que seguir la ruta del dinero. Pues sí, ¿no? O sea, si no les quitas el dinero y solo le quitas al director, bueno, pues llega otro director, ¿no? Como en cualquier negocio, y hay una fila que quieren llegar a ese lugar. Ahora, no es ocioso, por supuesto, que ustedes como organización hagan este análisis, ¿no? Porque podría ser de enorme utilidad. Exactamente, podría. Y te pregunto, ¿han buscado reunirse con la autoridad? ¿Qué ha pasado? Sí, desde Causa en Común siempre estamos abiertos a hacer crítica y propuesta, y siempre así lo hacemos. Y si tu audiencia se mete en la página de Causa en Común, podrán ver todos los estudios, pero también una serie de propuestas que tenemos, que por supuesto ya he buscado a Omar García Harfuch, sin embargo no he podido platicar con él para decirle, bueno, ¿cómo te ayudamos? Pero ha habido, ¿no?, respuesta que están muy ocupados. Bueno, deben de estar. Deben de estar, definitivamente, llevan un mes, ¿no? Llevan un mes. Entonces yo creo que Pero es prioritario. Exacto. Yo creo que, pues, todas las propuestas sirven, las ideas sirven. Exacto, y ya de las ideas, pues ellos toman lo que les parezca, porque la responsabilidad, pues, es de ellos, ¿no? Pero sí me parece que estar abiertos a escuchar es importante. Eso no lo tuvimos con López Obrador. Jamás estuvo abierto a escuchar una vez que estuvo en la presidencia. Antes en campaña sí escuchó, sí nos dijo que iban a cambiar las cosas, pero pues ya una vez en la presidencia se cerró a todas las voces que no estábamos de acuerdo con la estrategia que estaba siguiendo. Y no es porque fuera él, es por la estrategia, por los mismos números. ¿Cuál era la estrategia? Pues la estrategia precisamente era no hacer las cosas. La estrategia era militarizar al país como parte de su proyecto político, pero no aportar a las instituciones civiles en ningún sentido. O sea, sí había una estrategia clara de destrucción. Porque esto que decías y estas cifras que manejabas, María Elena, en lugares donde había N número de elementos de la Guardia Civil. ¿Cuántos detenidos, no?
Exacto, nada. O sea, nos sale carísimo las detenciones que hace la Guardia Nacional, porque si tomas en cuenta el número de elementos que mantenemos, que ahorita son un poco más de 120,000 elementos, sale carísimo porque no hacen la función ni siquiera de una policía municipal, ¿no? Entonces sí creo que también debe de haber un ajuste también en las Fuerzas Armadas. Y yo te lo diría que en dos sentidos. Mira, hemos visto en los últimos días varias notas en medios de comunicación de masacres que han cometido las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo vimos al principio, una masacre de 6 migrantes en el sur del país, pero luego vimos otras masacres en el norte. Y el presidente siempre insistió en que ya no había masacres. No, y claro que existen de todos tipos, de criminales contra criminales y de Fuerzas Armadas. Pero los de Fuerzas Armadas, sí me parece que al final del día la Sedena o Marina siempre sacan un comunicado que ya están detenidos los soldados que dispararon y que se está investigando. Es que eso no es suficiente, porque el soldado que disparó tiene un jefe que le dio la orden. Y la institución tiene una gran responsabilidad por no haberlos preparado. Ese es su entrenamiento. Ese es el tema, María Elena, claro. También, su entrenamiento pues es sí, disparar, pero entonces, ¿no? bueno, pues que si quieren tener el dinero y si quieren tener el poder, también tienen que tener la responsabilidad de preparar a los elementos. Y lo dijimos al secretario, al general Rodríguez Bucio, que fue el primer comandante de la Guardia en su momento, le dijimos, te ayudamos a que hagan un programa de profesionalización, te ayudamos a la integración de las 3 instituciones, porque hubo muchísimos problemas ahí entre soldados, marinos y policías federales, te ayudamos a la integración, te ayudamos con los indicadores, y siempre nos dijo que sí, pero no cuándo. Sí. Ojalá ahora también haya una apertura de las Fuerzas Armadas, porque nos necesitamos todos. Porque además ustedes ya tienen mucha especialización en el tema. Claro, tantos años. No, tantos años, y es terrible no utilizarla, ¿no? Es útil. Es frustrante, ¿no? Y es muy frustrante para ustedes, sin duda. Ahí están los estudios, ahí están las propuestas. Ojalá este gobierno los voltee a ver. Y también que nosotros volteemos a ver mucho más a las autoridades municipales y a las estatales. Ellos también tienen una gran responsabilidad. Han estado muchos gobernadores echados en la hamaca sin cumplir con su responsabilidad. Porque dicen, no me corresponde, cuando la mayoría de los delitos son del Foro Común. Y claro que les corresponde, pero pues dicen, ya me mandaron a la Guardia, ya el gobierno federal se está tragando todos los homicidios, pues que ellos resuelvan, ¿no? Y no es así. Entonces sí creo que también tiene que haber una exigencia mucho más fuerte, y Omar García Harfuch lo ha dicho, aquí es un tema también de los gobernadores. Pues por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que así sea y esperemos ver resultados más adelante. No queremos ver resultados ahorita porque sería ingenuo, sí, ¿no? Decir ya queremos resultados, pero sí queremos ver una estrategia, queremos ver los indicadores con los que se va a medir, queremos ver que ya no nos mientan en las cifras de delitos de alto impacto como lo hicieron el sexenio pasado. Ustedes en Causa Común, María Elena, ¿de dónde sacan la información? La gran mayoría de la información es con cifras oficiales. Con sus propios números es que hacemos los análisis, las críticas y las propuestas. Y luego hay otros estudios que son hemerográficos. Por ejemplo, el de atrocidades, que encontramos más de 20,000 atrocidades que se cometieron en el sexenio, entre torturas, violaciones con exceso de violencia, muertes de políticos, muertes de niños, masacres, periodistas. Esa la sacamos de los medios de comunicación porque es la única forma de tenerla. Las muertes, pero están documentadas. Exacto, las muertes, por ejemplo, de policías, tú te puedes meter a la página y ves por municipio, ¿no? Están todos los foquitos de dónde mataron y a qué policía mataron y de dónde sacamos la nota. Esas son notas hemerográficas, pero la mayoría de los documentos son con cifras oficiales. Ya. Y ahora cualquiera los puede consultar en su plataforma, ¿no? Tú
también estuviste, yo te decía, llevas varios años y varias administraciones, ¿no? La Policía Federal, porque, claro, el argumento es corrupta, hay que desaparecerla. ¿Cuál era tu percepción? Mira, nosotros en el último estudio que tenemos en el 2018, donde hicimos un índice del desarrollo policial en las 32 policías estatales y la Policía Federal, la que mejor salió evaluada fue la Policía Federal. Sin duda, había áreas de corrupción y áreas donde se tenían que mejorar, ¿no? Pero es como si tú ves en tu casa que hay unas goteras y dices, pues voy a tirar la casa. Pues no, arreglas las goteras. Entonces yo creo que debieron de haber arreglado los problemas que había adentro, por supuesto, pero debieron de haber dejado a la Policía Federal como estaba. Si querían apoyarse también en una guardia con el ejército, que yo me imaginaría la Guardia Nacional, que tendría que estar precisamente en los municipios que decías que hay 10 elementos, ¿no? Sí, ahí es donde la necesitan. Y luego la mueven, ¿no? Vamos, hay un evento, hay un acontecimiento terrible, mandan a la guardia, desproteges el otro. Claro, porque tienes que tener gente que esté ahí siempre, ¿no? Y la Guardia Nacional no es una institución que tenga arraigo en el lugar, ¿no? Y con las policías municipales, pues sí tienen arraigo, porque lo que pasa es que las hemos desaprovechado mucho. Son de ahí. Ellos son los que saben lo que sucede en cada esquina, ¿no? Y lo que necesitaríamos sería un sistema de inteligencia donde ellos vayan guardando la información de lo que sucede en su área y entonces esa información la conviertan en inteligencia, pero nunca ha habido ese proceso. Ahora, el crimen, pues lo ha cooptado todo, María Elena. Sí, ha cooptado no solamente a las policías, como antes se decía, sino que ha cooptado, empezó por las policías, pero hoy en día tiene cooptadas las áreas de obra pública, de finanzas, ¿no? De muchos municipios, y bueno, y en algunos municipios y estados quienes gobiernan son los criminales, ¿no? O sea, hay tanta evidencia, por ejemplo, sobre el gobernador de Sinaloa, ¿no? O sobre el gobernador de San Luis Potosí, o sobre la gobernadora de Guerrero, que no es que los criminales hayan tomado áreas, es que los criminales se apoderaron de esos lugares, y por supuesto en los municipios sucede mucho más, porque además hay presidentes municipales que están completamente solos, ¿no? Y llegan los criminales, los amenazan y pues sí van a hacer lo que les dicen los criminales, porque no tienen otra opción. Entonces, era lo que te decía al principio, hay algunos lugares donde hay mucha violencia porque se están disputando, ¿no? Pero hay otros lugares donde no hay violencia precisamente porque ya un grupo criminal es el que tiene lugar, porque además el crimen organizado que inició con temas de drogas, pues hoy tiene ramificaciones en todas partes, ¿no? Son como una gran industria que sí, las drogas, pero también la extorsión, pero también el cobro por derecho de piso, tráfico de personas, es terrible, ¿no? Y sí, por eso creo que México tiene que adelantarse a una posición y hablar con las autoridades, con el equipo de Trump para ver cómo van a hacer esto. Fácil no es. No, definitivamente tiene un paquetote Claudia Sheinbaum en solucionar este problema y por lo menos en detener el deterioro institucional que hoy tenemos. Pues ojalá, María Elena. La verdad es que el estudio es terrible, ¿no? Ustedes, el informe comienza con esta frase que resulta demoledora, ¿no? La inseguridad, la impunidad y la injusticia gozaron de cabal salud durante el sexenio de López Obrador. Es brutal, ¿no? Brutal, sobre todo para los más vulnerables, a los que dijo López Obrador que iba a proteger y dejó completamente desprotegidos. Pues ¿cuántas madres no están buscando hijos, hermanos, familia? O sea, es terrible, ¿no? Se debería inclusive ya tratar el tema de seguridad en salud pública, ¿no? O sea, ¿qué haces con esas familias dolidas, ¿no? Y dolientes, están dolientes. Entonces, tienes también que hacerlo por un trabajo de salud, ¿no? Necesitamos insertar a la Secretaría de Salud en todo el tema de seguridad. Y eso es ir a las causas.
Eso es ir a Y las eso causas. es ir a las causas, Claro, ¿no? claro, no que nos digan que les dan dinero a los chavos y que con eso no se van a meter al crimen. Fíjate que me decía una amiga, que fue muy amiga de López Obrador y que además dice que era como su hermano mayor, una de las gobernadoras indígenas de Tabasco, porque precisamente López Obrador vivió mucho tiempo en su casa y le ayudaba a ella a pagar sus estudios. Y cuando ella terminó de estudiar y empezó a trabajar, le empezó a dar dinero a López Obrador para sus causas, ¿no? Cuando López Obrador era activista Social, sí. en Tabasco. Y dice que desgraciadamente el dinero que ha llegado a su municipio para los jóvenes, para lo único que ha servido ha sido para que se droguen y se emborrachen. Que no es dinero que los chavos lo usen para hacer algo mejor en su vida, para nada. ¿No? Y tiene toda la razón, ¿no? Y ella me decía, es que, María Elena, un programa estructurado debió de haber puesto a los chavos en un mejor lugar, ¿no? Debió de haberlos puesto que sí te voy a dar el Y dinero, ya tendríamos pero, que verlo, ¿no? Claro. Porque ya es casi una generación. Exacto. Pues son 6 años. 6 años, ¿no? Y decía ella, los tenía que haber puesto a estudiar o a trabajar condicionados al dinero que se les daba, ¿no? Me dice, fue terrible, María Elena. Nunca realmente nos ayudó después de que decía ella, llevo 40 años ayudándolo. Bueno, pues esperemos que nos vaya bien y que le vaya bien a la presidenta para que nos vaya bien a todos. El informe lo pueden consultar, sí es brutal, es atroz, como dicen aquí. Eso es un crimen atroz, ¿no? Sí. Un crimen atroz. Te agradezco mucho, María Elena. Al contrario, como siempre, muchas gracias. Nos vemos pronto. Okay. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, y justo en este espacio le hemos dado seguimiento a lo que ocurrió hace 2 semanas en Guerrero. En este espacio, y la verdad es que pues está en todos lados, el secuestro de 17 personas en Chilapa, el hallazgo de 11 cuerpos en Chilpancingo.